Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos todos. Pueden sentarse. Buenas noches. Qué bueno que a pesar del frío está usted acá. Amén. Bienvenidos. Nos gozamos poder vernos, poder juntos compartir las escrituras y juntos estar aprendiendo. Amén. Bien, bueno, abran su Biblia. Vamos a aprovechar el tiempo. Solamente quiero anunciarles algo. Vamos a comenzar toda una serie de enseñanzas, especialmente los viernes. Vamos a tratar de ir de la A a la Z, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Así que para los que están comenzando, no pierdan ninguna de las enseñanzas que vamos a estar dando los días viernes, porque queremos hacerlo algo secuencial, de manera que usted vaya comprendiendo realmente el propósito y la voluntad de Dios a través de las Escrituras. ¿Está bien? Y así usted va aprendiendo también para poder compartir lo que por la gracia del Señor le está enseñando a otras personas, pero lo está haciendo con responsabilidad a través de las Escrituras en el nombre del Señor. Abra su Biblia en Primera Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Primera Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta que hace el apóstol Pedro. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si tenéis que sufrir por causa de la justicia, sois dichosos. Por tanto, no tengáis miedo de nadie, ni os inquietéis. El versículo 15 dice, al contrario, santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche por este tiempo donde estaremos viendo, Señor, a través de las Escrituras, tu voluntad, tu propósito, pero al mismo tiempo, Señor, te pido que tu Santo Espíritu que inspiró las Escrituras, Señor, seas tú hablando por medio de esa palabra viva que habla el corazón a través de las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús te damos, Padre, gracias en este momento por los hermanos que están acá presentes. Te pido, Señor, que sus corazones sean corazones tiernos, fértiles, donde tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo debemos defender la fe que profesamos? Ese es el tópico del tema el día de hoy. Creo que es muy importante que nosotros podamos realmente saber qué es lo que creemos, ¿ve? Y cómo podemos defender nuestra fe en lo que creemos realmente. Y esta porción que el apóstol Pedro comienza a compartir con nosotros, dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y creo que todo lo que tiene que ver con la vida del Señor, todo lo que tiene que ver con las Escrituras, siempre es para que nos encaminen a ese bien del Señor. Entonces, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y especialmente si estamos siguiendo su voluntad, aprendiendo y sometiéndonos a su propia voluntad. Nosotros debemos de caminar seguros, confiados en el nombre del Señor, independientemente de que haciendo el bien, quizá a veces haya sufrimiento. Pero lo importante de todo es que siempre cuando usted y yo comenzamos a someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor por querer agradarle a Él, siempre vamos a tener la victoria en el nombre del Señor. Amén. Verso 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de hacer el bien, bienaventurados sois. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen? Bienaventurados sois, dice, si por causa de la justicia son vituperados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
Entonces aquí hay una palabra muy interesante que el apóstol Pedro comienza a decir. Dice, no os amedrentéis. ¿Qué quiere decir esa palabra, no os amedrentéis? Bueno, quiere decir no se asusten, no se intimiden, no se acobarden, no se dejen dominar por el miedo interior en su corazón cuando por causa de la justicia ustedes comienzan, ¿verdad?, a ser difamados, comienzan a ser vituperados por causa de la fe, por causa de la verdad. Entonces, ¿qué hace que muchas de las veces podamos claudicar en nuestra fe? Bueno, a veces quizás la presión que se pueda vivir en la familia, la presión que se pueda vivir en los trabajos, la presión que causa muchas de las veces servir al Señor o seguir al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pedro da de cuenta que está tomando esta porción de las Escrituras inspirada por el Espíritu Santo para fortalecer la fe y para que ellos aprendan cómo realmente proceder en defensa de lo que ellos han creído. Entonces, miren lo que dice el versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros ¿qué? En vuestros corazones. ¿Ve? Santificad a Dios en vuestros corazones. Estad siempre preparados. Y es lo que vamos a hacer durante todas estas enseñanzas que el Señor nos permita. Es realmente prepararnos, es capacitarnos. Dice, estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ¿dónde? Que hay en vosotros. Entonces, santificad a Dios en vuestros corazones. Poner a Dios por encima de todas las cosas. Que Dios sea lo más importante, dice el apóstol Pedro, que Dios sea el más importante en sus propios corazones, que Él venga a ser el dueño y señor de sus propios corazones. Cuando hacemos eso, estamos santificando al Señor. Cuando Él comienza a gobernar nuestros corazones y nosotros a someternos, allí nosotros estamos realmente haciendo eso, santificando al Señor en nuestros corazones. Y luego dice, y estad preparados. Vea qué interesante. Y estar preparados. ¿Qué quiere decir esa palabra, estar preparados? Bueno, estar listos. No improvisar. ¿Me entiendes? Sino estar preparados. No improvisar. Saber por qué crees lo que crees. ¿Ve? Entonces nosotros debemos de estar preparados. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué? Que usted pueda con sabiduría poder compartir cuando alguien quizá le cuestione, cuando alguien quizá le refute o cuando alguien quizá le quiera hacer una pregunta por curiosidad, que usted sepa realmente qué es lo que realmente usted cree. Entonces, estar preparado es vivir de tal manera que si alguien te pregunta, bueno, le puedas responder. ¿Ve? No habla aquí de pelear, no habla aquí de discutir con la gente. La Escritura no nos fue dada para estar discutiendo con las personas. La Biblia dice, deje el necio en su propio camino. Cuando la gente no quiere realmente recibir lo que las Escrituras dicen, bueno, hay que dejar, pero no hay que pelearnos por eso. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. El apóstol Pedro enseña cómo hacerlo, cómo presentar defensa. Lo primero que comienza a hacer el apóstol es realmente la actitud que debemos de tener cuando ocurra eso, cuando nosotros presentemos defensa. Entonces el apóstol enfatiza que debe de haber un espíritu con el que se debe defender la fe. Ese espíritu debe de ser, dice, en mansedumbre. ¿Ve? Una persona mansedumbre es una persona que tiene humildad en su propio corazón, ¿verdad? No trata de defender o no trata de argumentar con orgullo. Porque es posible que quizá a veces alguien le haga una pregunta muy incoherente de algo que usted está seguro por las Escrituras y por el Espíritu Santo en su propio corazón, dándole testimonio, ¿verdad? Y usted quiera menospreciar a esa persona que quizá algún día la cuestione. No, tiene que haber humildad en el corazón, un espíritu humilde, ¿ve? Así es como realmente debemos de proceder. Y es lo que está diciendo el apóstol. Luego dice mansedumbre, que haya mansedumbre. Bueno, eso es humildad, no orgullo, ¿verdad? Luego dice reverencia. Eso habla de respeto hacia Dios y hacia las personas. Siempre cuando alguien le pregunte algo, siempre cuando alguien le haga preguntas con respecto a su fe, bueno, que usted pueda hacerlo siempre con respeto, sabiendo que esa persona es un alma, que es muy posible que Dios la está inquietando, ¿verdad? Y que usted pueda compartir desde la vida del Señor, pero también desde lo que sabe a través de las Escrituras. Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia. ¿Para qué?
para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Entonces, una de las cosas que debemos de saber es que la verdad se defiende mejor con el carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Me entiende? Usted puede defender mucho y hablar mucho de las Escrituras, pero si su vida está toda desordenada, ¿qué autoridad realmente tiene? ¿No? Entonces, la mejor manera de cómo cuando nosotros empezamos a compartir, realmente es de esa vida que el Señor ha estado trabajando en nuestro corazón y nosotros sometiéndonos, y así el carácter del Señor está formado. Por eso Jesús dice, por el fruto, ¿qué cosa? Los conoceréis. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante entender que así es como la mejor manera de dar testimonio acerca de las Escrituras, es viendo lo que el Señor realmente ha hecho en nuestras vidas. Cuando el inconverso, cuando la persona realmente, hay una persona que está en su corazón realmente siendo formada a la vida de Cristo, bueno, da evidencia, da evidencia. El fruto, por el fruto, dice la palabra del Señor, se conocen. Entonces, lo segundo también que nosotros no debemos de ignorar es que las Escrituras no fueron dadas para eso. Las Escrituras son demasiado importantes, es un regalo de Dios que el Señor en su soberanía inspiró a los hombres para que por medio de la inspiración del Espíritu Santo ellos pudieran escribir, ¿verdad?, en las Escrituras y quedase un registro ahí como testimonio de lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros, de cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Todo eso lo encontramos en las Escrituras y eso es muy importante. Romanos capítulo 15, versículo 4. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, y aquí Pablo está hablando, ¿verdad?, de las cosas que se habían escrito en el Antiguo Testamento, porque aquí está escribiendo apenas la carta Pablo a los romanos. Entonces, está refiriéndose a las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, ¿sé qué? Se escribieron. ¿Para qué se escribieron las Escrituras? Para nuestra enseñanza. Entonces, es muy importante entender que la Escritura tiene una función. Es un regalo de Dios que todavía nosotros tenemos, ¿verdad? Y hoy en diferentes versiones. Por si usted no entiende una palabra, puede ir a otra versión y puede entender quizá mejor la palabra, ¿no?, de lo que está hablando las Escrituras. Entonces fueron dadas, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y con qué fin? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Tengamos esperanza. Vea. Entonces, ¿qué es lo qué fin tienen las Escrituras? Bueno, nos enseñan, ¿verdad? Eso es lo primero que dice, que nos enseñan. Eso quiere decir que si nos enseñan de algo que no sabemos, ¿cierto? Y por eso es que se va corrigiendo la conducta a medida que nosotros vamos conociendo las Escrituras, sabemos que la voluntad de Dios no es esta y somos corregidos. Ahora, sin duda, imagínense si hay un poder del Espíritu Santo en nosotros que testifica cada vez que vamos a las Escrituras. Usted encuentra como que hay una convicción del Espíritu de Dios hablando a tu propio corazón, y por eso es que comienza a corregirte. Nuestros pensamientos comienzan a ser ¿qué cosa? Conformados a los pensamientos de Dios. Por eso es que quizá un hombre puede venir todo desordenado, con un matrimonio todo destruido, pero el Señor, cuando comienza a someterse, ¿verdad?, a lo que las Escrituras dicen, a lo que el Espíritu mismo testifica en su propio corazón y vuelve su corazón, sin duda, ese hombre o mujer no van a ser nunca iguales. Es lo que hace la Escritura. Lo primero es que nos enseña, ¿ve? ¿Y nos enseña qué? Bueno, lo que no estamos haciendo correctamente, sino lo que necesitamos hacer. Y luego dice también que las Escrituras, en este texto dice, de que por la paciencia y la consolación. ¿Qué hacen las Escrituras? Bueno, a través de las Escrituras es que vemos cómo hombres y mujeres, ¿verdad?, desarrollaron una paciencia que el Señor les dio. Y nosotros a través de la perseverancia, constancia, ¿verdad?, bajo prueba, bajo presión, como hubo hombres y mujeres, ¿verdad?, que Dios los sacó quizá de algún problema. Por ejemplo, Abraham, imagínense, una de las promesas que Dios le dijo, te voy a dar un hijo, con Sara. Y pasaron los años,
¿verdad? Con Sara, pero dice la Escritura que es verdad que aunque en su caminar cometieron errores, ellos realmente se sometieron posteriormente al Señor y cumplió la promesa que el Señor les había dicho. Entonces, así quizá hay tantas cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida y que cuando nosotros vamos a las Escrituras, bueno, las Escrituras nos ayudan ¿para qué? Para consolarnos, para enseñarnos que hubo hombres también que pasaron por situaciones adversas, difíciles, ¿verdad? Pero que por su perseverancia, por mantenerse firmes, esos hombres tarde o temprano el Señor cumplió lo que había prometido. Entonces eso es muy importante que lo podamos entender. ¿Cómo producen paciencia las Escrituras? ¿Cómo es que producen paciencia las Escrituras? Bueno, mostrando que Dios cumple sus promesas. Usted ve en las Escrituras cómo Dios llamó a Abraham y pasaron años y parecía que no iba a ser posible que tuviese un hijo porque ya Sara tenía bastante años de edad y no menstruaba y él tenía 100 años. Pero cómo Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Cómo Dios cumplió su palabra. Y así, en cada una de las cosas que nosotros vamos caminando en la vida debemos de aprender a confiar en el Señor porque las Escrituras, ¿ve?, dan testimonio, ¿ve?, y nos consuelan las Escrituras. Por eso es importante ir a las Escrituras, ¿no? Y el pueblo de Israel, por ejemplo, salió de Egipto. Y como el Señor, ¿verdad?, en Egipto les dijo, no, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. A través de las Escrituras podemos ver que Dios es fiel. Cuando dice algo con respecto a tu salvación, Dios lo cumple. Pero también podemos aprender algo, que los corazones no deben ser corazones incrédulos, sino todo lo contrario, corazones que se someten, que le pueden creer al Señor. Porque hubo hombres ahí que le creyeron, hubo muchos que no le creyeron, que quedaron postrados en el desierto. Uno va aprendiendo realmente a través de las Escrituras que Dios, todo lo que promete, lo cumple, ¿cierto? Y eso trae consolación al corazón. Trae consolación. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en momentos de crisis, usted va a las Escrituras y como que si el Señor le estuviese hablando, ¿cierto? Porque es lo que hace el Espíritu de Dios. Usa las Escrituras para fortalecerte en tu fe. Para que a través de las Escrituras el Espíritu Santo vivifica esa palabra viva del Señor en el corazón y hace que podamos creer y podamos continuar caminando en fe en el nombre del Señor. El fin es que nosotros no pierdamos la esperanza, sino que nos mantengamos en esperanza, sabiendo que lo que el Señor promete lo cumple en el nombre del Señor. Para eso son las Escrituras. Así que es muy importante que entendamos que las Escrituras nos fortalecen, ¿verdad? Por medio de las Escrituras venimos a ser fortalecidos por la obra del Espíritu Santo. Así que, ¿qué creemos con respecto a las Escrituras? Si alguien le preguntara, bueno, ¿y tú qué crees de la Biblia? ¿Verdad? Lo primero que usted debe saber es que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es verdad que los hombres escribieron las Escrituras, pero esa no fue una idea de los hombres. ¿Ve? No vino, dice la palabra, por voluntad humana, sino que fue el Espíritu Santo del Señor el que inspiró a esos hombres para que escribieran las Escrituras. Ahora, ¿qué creemos con respecto a las Escrituras? Venga conmigo a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Timoteo 3, versículo 16. Creemos que las Escrituras son útiles. Diga, son útiles. ¿Qué quiere decir la palabra útiles? Bueno, la palabra útil quiere decir que tienen un provecho. Así que las Escrituras son útiles, tienen un provecho. A ver, ¿para qué son útiles? Bueno, sigamos leyendo el texto. Dice para enseñar, ¿verdad? Para enseñar. ¿A quién le va a enseñar? Pues al que no sabe. O sea, a través de las Escrituras podemos saber cosas que desconocemos y cosas que tienen que ver con respecto a Dios. Las Escrituras te enseñan, ¿verdad?, acerca de quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, ¿ve?, para qué estamos aquí nosotros. Las Escrituras, ¿ve?, enseñan eso, revelan eso. Si no conocemos, bueno, las Escrituras nos ayudan a eso. Y es lo que Pablo está enseñando ahí, que sirven para enseñar, ¿ve? O sea, nos revelan quién es Dios, nos revelan, nos aclaran, por ejemplo, cosas que a veces nosotros aprendimos y aprendimos mal, ¿ve? Y cuando vamos a las Escrituras tienen, ¿verdad?,
la enseñanza para corregir lo que estemos equivocados, lo que aprendimos a veces de otra persona, lo que pensábamos que era lo correcto. La Escritura tiene el poder para corregir. Y miren lo que dice, lo que sigue diciendo, dice para redarguir. Las Escrituras también hacen eso, redarguyen. ¿Qué quiere decir la palabra redarguir? Convencer del error. No solamente te muestra que estás equivocado, sino que Dios por medio de su Santo Espíritu las usa para convencerte de que estás equivocado. ¿Ve? No solamente te dice que estás mal, sino las Escrituras Dios también las usa para eso, para convencer. ¿Usted se acuerda de unos hombres que llamaban, que eran bereanos, dice? Que cuando Pablo llegó predicando, ellos inmediatamente fueron a las Escrituras del Antiguo Testamento a ver si lo que Pablo estaba predicando era cierto. O sea, sí necesitamos gente que conozca las Escrituras. ¿Ve? Y eso es importante. Entonces, ¿para qué son las Escrituras? Para enseñar y para redarguir, para convencer del error. No es para humillar. La Escritura no es para humillar. Porque cuando usted comienza a conocer y el Señor por su gracia le comienza a revelar cosas en las Escrituras, no es para que usted humille a las personas, ¿ve? Sino es para que usted les ayude en el nombre del Señor. ¿Para qué más? Dice para corregir. La palabra corregir quiere decir volver a enderezar. Cuando un palo está chueco, un árbol está chueco, usted le pone una horqueta, ¿verdad? Y lo está corrigiendo. Bueno, para eso sirven las Escrituras también, ¿ve? Para corregir. No solamente te dice dónde estás mal, sino que te enseña el camino correcto por dónde ir. Eso lo hacen las Escrituras también, ¿ve? Entonces, es muy importante que entendamos que las Escrituras son necesarias para el Hijo de Dios que realmente tiene ese deseo ardiente en su corazón de querer ayudar a su familia, de querer compartir el Evangelio. A través de las Escrituras es como nosotros vamos a poder también aprender acerca del Evangelio. ¿Y para qué más? Las Escrituras dice para instruir en justicia, o sea, para enseñarte lo que es correcto, lo que se debe de hacer. Y mire lo que sigue diciendo el verso 17. A fin, ¿cuál es el fin de las Escrituras? A fin de perfeccionar al hombre de Dios y prepararlo enteramente para toda buena ¿qué? Para toda buena obra. O sea, las Escrituras sirven para eso, nos ayudan ¿para qué? Para que nosotros seamos personas maduras en nuestros matrimonios, como creyentes, seamos personas, ¿verdad?, que realmente tenemos un carácter formado. Dios usa las Escrituras y la vida de su Espíritu Santo en nuestro interior para eso, para que seamos fortalecidos en nuestro carácter y vengamos a ser personas, ¿verdad?, creyentes maduros. Regularmente el inmaduro casi no le gustan las Escrituras y por eso que pasan años y solamente vive escuchando, pero no tiene ese deseo en su corazón de crecer. ¿Ve? Y las Escrituras nos ayudan para eso, para conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Versículo 15, súbase un versículo anteriormente. Mire Pablo el consejo que le da a Timoteo. Dice, haciéndolo sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice el texto. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden ser ¿qué? ¿Hacer qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, quiere decir que las Escrituras nos pueden hacer personas sabias para cómo ser salvo. ¿Ve? Y Pablo está enseñando eso. Dice que él desde la niñez, ¿verdad?, ha sabido las Escrituras. ¿Y quién era el que le enseñó las Escrituras o lo motivó a estudiar las Escrituras? Bueno, su abuela y su madre, dos mujeres. Así que quítese la excusa, es que no tengo marido, pastor. No, usted puede motivar a sus hijos a que realmente se interesen también por las Escrituras. Ahora, ¿qué más contienen las Escrituras? ¿Qué más contienen las Escrituras? Y eso es muy, muy importante. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1:8. Bueno, las Escrituras nos ayudan, por ejemplo, para cualquier error que muchas de las veces se esté predicando o que se esté enseñando. ¿Ve? Pablo dice que en su tiempo había otros que estaban predicando un evangelio que no tenía que ver con el evangelio de la verdad. Entonces las Escrituras sirven para eso, sirven para corregir también. Mira lo que dice capítulo 1, verso 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué cosa? Sea maldito, sea maldito. Eso quiere decir la palabra anatema.
Entonces, las escrituras sirven. Y Pablo ahí, toda la carta a los Gálatas, realmente lo que está haciendo es una corrección, ¿verdad? De cómo habían entrado unos que estaban predicando un evangelio diferente. ¿Ve? Y Pablo enseña cómo poder identificar realmente el verdadero evangelio. Ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Si vamos a estar hablando acerca de las escrituras, o si usted se va a interesar por las escrituras, ¿qué requiere realmente su corazón? ¿Verdad? ¿O qué requerimos nosotros en nuestro corazón? Vengan conmigo a un texto que se encuentra en Esdras, capítulo 7, versículo 10. ¿Qué actitud debemos de tener si nos interesan realmente ir a las escrituras, leer las escrituras? Miren lo que dice esta porción de las escrituras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Le cuento rapidito la situación del pueblo de Israel en el que había estado. Realmente había estado esclavo por mucho tiempo. Y Dios comenzó a despertar a ciertos hombres, incluyendo a Esdras, que era un sacerdote. Y interesante porque miren lo que dice, lo que comenzó a hacer este sacerdote. Muchas de las veces nosotros queremos que la gente solamente lea las escrituras, pero mi pregunta es para nosotros, los que compartimos a otras personas, ¿realmente las lees o solamente vives copiando lo que otros dicen? No está bien, no está mal, ¿verdad?, aprender de otros, pero es importante también que tú vayas a las escrituras. ¿Ve? Entonces miren lo que dice Esdras capítulo 7. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel los estatutos y decretos. A ver, ¿cuál era la actitud de este hombre, Esdras? Bueno, dice que había preparado su corazón. ¿Ve? Entonces, cuando vamos a las escrituras debemos preparar nuestro corazón, realmente disponer nuestro corazón. ¿Ve? No estás en las escrituras y estás viendo tele. No. Este hombre dice que preparó su corazón para inquirir, para comenzar, ¿verdad?, a investigar, para comenzar a ver qué decían las escrituras. ¿Ve? Eso quiere decir que tuvo una disponibilidad también en su corazón, porque dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y no solamente para eso, sino dice para cumplir. O sea, las escrituras no solamente son para que nosotros las memoricemos y las sepamos. No, el Señor ahí a través de las escrituras, por medio de su Espíritu, nos habla. ¿Ve? Y sin duda, cuando tú tienes un corazón tierno, claro que el Señor te va a hablar por medio de su Espíritu, ¿verdad? Y cuando tú vas a la escritura te empieza a redarguir el Señor y a mostrarte que no estás caminando realmente, porque las escrituras te están enseñando que la manera como estás procediendo es incorrecta. Y allí es donde nosotros debemos de tener esta actitud, realmente desear cumplirla, porque dice que él tuvo un deseo por cumplirla para después, ¿qué cosa? Para después enseñar las escrituras al pueblo de Israel, sus estatutos y decretos, o sea, todo lo que la escritura decía, pero primero preparó su corazón, ¿ve? Primero realmente dispuso su corazón para ir a las escrituras, y después que empezó a inquirir en las escrituras y a aprender lo que las escrituras decían, bueno, después de eso, dice que él puso en su corazón cumplirlas, vivir lo que las escrituras le estaban diciendo, y así después enseñarlas. Este es el proceder que debemos de tener siempre que vayamos a las escrituras. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué más hacen las escrituras? Bueno, las escrituras dan testimonio de Cristo. Miren lo que dice esta porción de las escrituras. Venga conmigo. Juan capítulo 5, versículo 36. Cuando va a las escrituras, realmente, yo sé que muchos siempre leen las escrituras a ver qué consejo me da para esto, qué consejo me da para otro. Y no está mal. Pero realmente el verdadero propósito de las escrituras, en primera instancia, se puede decir, es para conocer a Cristo. Y realmente si usted comienza a conocer a Cristo y comienza a experimentar a Cristo, yo le puedo asegurar que muchas cosas se comienzan a corregir. El matrimonio se comienza a corregir. La conducta se comienza a corregir si las escrituras te llevan a Cristo. ¿Ve? Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. Le está diciendo, ¿verdad? Muchos de los fariseos y escribas, ellos se mofaban de que conocían las Escrituras. Versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Se acuerdan cuando estaba siendo bautizado? Dice que se escuchó después que salió de las aguas, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él escuchen, a Él oigan. Y después cuando estaban en el monte, Jacobo, Pedro y Juan, ¿quién eran, verdad? Dice que vieron a Moisés, a Elías y al Señor. Inmediatamente cuando lo ve Pedro dice, Señor, hagamos una enramada para Elías, una para Moisés y una para ti. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a Él oí. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que estaba dando testimonio el Padre? De que Él era el enviado, ¿ve? Su Hijo, el que había enviado para perdón de nuestros pecados. Entonces, el Padre dio testimonio. Versículo 38. Ahora mire aquí. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Aquí no está hablando de las Escrituras. Aquí está hablando de esa palabra viva. Porque ellos iban a las Escrituras. ¿Ve? Porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. Y luego el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Las Escrituras no dan vida eterna. ¿Ve? Las Escrituras te llevan a esa vida eterna, que es Cristo. Entonces dice, ellos iban a las Escrituras pensando que a través de las Escrituras iban a tener la vida eterna. No, las Escrituras no dan vida eterna. El que da vida eterna es Cristo. ¿Ve? Ahora, mire lo que dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, testifican de Cristo. Ellas son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Oiga, y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Para que tengáis vida. Entonces, ¿quién es el que da vida? ¿Las Escrituras o Cristo? Es Cristo. Las Escrituras testifican que Cristo es el dador de vida. Él es la vida. ¿Ve? Y eso es muy importante también, hacer esa separación, entender esas dos cosas que son demasiado importantes. Jesús habló realmente a las personas, ¿verdad?, que conocían las Escrituras, los pergaminos de aquel tiempo, pero realmente las Escrituras, ellos no leían con ese deseo de que a través de las Escrituras pudiesen realmente conocer a Cristo. Nosotros debemos tener ese deseo cada vez que nos acercamos, ¿verdad?, a las Escrituras. Usted ve que dice que se mataba un cordero en el Antiguo Testamento. Bueno, las Escrituras están hablando de algo, Él es Cristo. ¿Ve? Te está hablando del sacrificio de Cristo. Y cada vez que vas a las Escrituras tenías que ir con ese corazón, realmente de aprender acerca de las sombras que habla el Antiguo Testamento, que estaban hablando acerca de Cristo. ¿Ve? Y aquí hemos hablado mucho acerca de eso también. Ahora, entonces, ¿qué hacen las Escrituras? Como para hacer un resumen. Primero, dan testimonio de Cristo. ¿Cierto? ¿Qué más hacen las Escrituras? Enseñan a tener paciencia. ¿Ve? Las Escrituras nos enseñan a que seamos personas pacientes, que aprendamos de esos hombres de fe, que a través de las Escrituras está registrado cómo Dios cumplió lo que había prometido. ¿Qué más? Nos consuelan. ¿Ve? Las Escrituras nos consuelan. Cuando muere un familiar, por ejemplo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nos consolemos con estas palabras. Y cuando usted ve cuál era el contexto, bueno, el contexto es que si Cristo murió y resucitó, así también los que han muerto en Cristo resucitarán con Él. ¿Ve? Y usted comienza a compartirle a un familiar que está quebrado en su corazón porque murió un familiar. Bueno, las Escrituras nos consuelan. Claro, si es creyente, ¿verdad? Complicado es cuando no es creyente. ¿Qué le puede uno decir? Una mentira a la persona. Que el Señor haya tenido misericordia solamente, pero cuando realmente es un creyente que creyó en el Señor Jesús, que volvió su corazón a Él, ¿verdad? Que hubo testimonio de que realmente esa persona creyó en Él. Bueno, uno puede consolar a la familia. ¿Ve? ¿Con qué? Con las Escrituras. Entonces las Escrituras son para consolar también. Nos dan esperanza. Las Escrituras nos dan esperanza de que Dios es fiel, que lo que Él dice, Él lo cumple. ¿Ve? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir.
Eso lo dicen las Escrituras, o sea, nos dan esa confianza en las promesas del Señor. Ve, también las Escrituras ya vimos que nos enseñan, nos redarguyen, nos instruyen, nos capacitan para toda buena obra, nos hacen sabios para la salvación y nos ayudan a ser personas maduras. Todo eso también las Escrituras tienen que ver con eso y lo vimos a través de la palabra. Ahora, miren lo que Jesús dijo con respecto a las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 25. Usted sabe que después de que el Señor Jesús murió y resucitó, Él se le apareció a diferentes personas, ¿cierto? Él ya lo había enseñado anteriormente de morir. Él enseñó que iba a ir a la cruz y que iba a sufrir mucho por los ancianos de Jerusalén, pero también que iba a resucitar. Pero a los discípulos como que les entró por un oído y les salió por otro. No entendieron lo que el Señor les dijo cuando estaba hablando, literalmente Él. Y aquí había dos hombres, dos discípulos, que dice la Escritura que iban rumbo a Emaús, ¿verdad? Sí, iban todos desconsolados. Y el Señor se les apareció. Y le dijo, ¿qué pláticas tenéis? Y ellos le dicen, bueno, que tú eres el único forastero que no sabes acerca de Jesús, ¿verdad? Que fue crucificado y que dijo que iba a resucitar. Y hoy ya es el tercer día y que debería de haber resucitado, aunque unas hermanas dijeron que sí es verdad que resucitó. Ellos venían todos desconsolados, ¿verdad? Iban rumbo a Emaús. Emaús quiere decir aguas tibias, o sea, ya una tibieza espiritual, ¿verdad? Y el Señor ahí con ellos. Pero miren lo que el Señor les dijo, versículo 25, sí. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Oiga, todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, no decían eso las Escrituras, le está diciendo el Señor. ¿Ve? No se escribió en las Escrituras acerca de la muerte del Cristo y la resurrección. Verso 27. Y miren lo que hizo el Señor. Y comenzando desde Moisés, ¿verdad? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. La otra vez dije 4 libros, ¿verdad? Pero son 5 libros, el Pentateuco. Entonces, los 5 primeros libros, comenzó el Señor a mostrarles. Siguiendo, dice, por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Lo que de Él decían las Escrituras. ¿Ve? O sea, hablaba completamente del Señor, las Escrituras. Él les empezó a mostrar, ¿ve? Por todo el Antiguo Testamento, cómo las Escrituras hablaban, testificaban acerca del Señor. Y ya sabemos que después dice que se sentó a comer pan con ellos, ¿verdad? Y más de repente desapareció. Y ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras. ¿Ve? Y ellos volvieron, y cuando volvieron, encontraron que sí es verdad, que el Señor había resucitado. Y posteriormente el Señor a esos discípulos y a los otros discípulos que estaban en Jerusalén, miren qué sucedió. Porque nosotros podemos leer las Escrituras, hermanos. Pero si realmente el Señor, por medio de su Espíritu Santo, no nos abre el entendimiento, lo vamos a leer como un libro. ¿Ve? Y no va a pasar nada. Por eso hay que tener un corazón, ¿verdad? No solamente de tener como el intelecto, decir, es que yo soy bueno, yo sé leer, yo sé la puntuación, las comas y todo, y ¿verdad? Yo estudié la universidad y por eso es que yo creo que voy a aprender más rápido que los otros. Si usted tiene un corazón así, es muy posible que no. Tiene que tener un corazón tierno, deseoso, que cuando va a las Escrituras sea el Señor el que le enseñe, el que inspiró las Escrituras. Miren lo que dice el versículo 45. Ya ahí estaban los discípulos, entró el Señor, ¿verdad? Y miren lo que dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Si el Señor no nos abre el entendimiento, no vamos a comprender las Escrituras. Entonces, hay muchos que, ¿sabe? Por el estudio, pues quizás pueden hacer un tema y pueden hablarlo, pero va a ser como una letra muerta. O sea, tiene que ser el Señor realmente el que inspire, el que te convenza, el que produzca en tu corazón, ¿verdad? La pasión de lo que estás viendo a través de las Escrituras. Tiene que ser el Señor. El versículo 46 dice, y les dijo, después que les abrió el entendimiento, así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vea, ¿qué es lo que el Señor está enseñándoles aquí? Bueno, aquí les está enseñando, ¿verdad?, que fueran a predicar en su nombre el arrepentimiento. Por eso es que un evangelio que no es llamada a la persona al arrepentimiento, aunque es verdad, es el Espíritu Santo el que produce el arrepentimiento, pero el que comparte también tiene que entender que siempre a una persona inconversa Dios lo va a llamar por medio de ¿qué? Por medio del arrepentimiento. Entonces, si hay un evangelio, ¿verdad?, pro hombre, donde solamente no te va a ir bien, ¿verdad?, tú vas a ser rico, tú vas a tener esto, lo otro, ¿cómo va a haber arrepentimiento en el corazón? Aquí la Escritura dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando una persona se arrepiente, vuelve su corazón al Señor, claro, Dios le perdona sus pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Ahora, las escrituras testifican de la palabra viva antes de las escrituras. Y eso es muy importante que lo entienda, ¿me entiende? Las escrituras, el registro que quedó, ¿verdad?, testifican acerca de esa palabra viva. Y por eso aquí es donde nosotros también podemos corregir. Miren lo que dice aquí, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era la palabra. En otras versiones dice era el verbo, ¿verdad?, porque es lo mismo. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, antes de que las escrituras fueran escritas, ¿ve?, la palabra ya existía, la palabra viva, que es Cristo. Estaba en el principio junto con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin ella, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, mijo. Fue hecho. Nada de lo que ha sido fue hecho. Verso 4. En ella, en la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de ¿qué? De los hombres, de la humanidad. Versículo 14. Y la palabra se encarnó. Dice esta versión, Reina Valera 20:20. Y la palabra se encarnó. Esa palabra, ese verbo que estaba con el Padre, que existía antes de que las escrituras fueran escritas, dice que se encarnó. ¿Ve? La palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante entender también, ¿verdad? Que la palabra viva, que es Cristo, ya existía antes de que las escrituras fueran escritas. Entonces, Cristo es la palabra viva. Hay una diferencia entre la palabra viva, ¿verdad?, y las escrituras. Ahora, ¿qué hacen las escrituras? Bueno, ya dijimos que dan testimonio, ¿verdad? Y testifican acerca de Cristo. Por eso es que esto es muy importante, pero también nos enseñan de que Cristo, la palabra viva, existía desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hay un texto que se podía malinterpretar, ¿verdad? Hay un texto que a veces malinterpretamos nosotros. Es este texto, vengan conmigo, Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Entonces, por eso es que muchas de las veces le llamamos, ¿verdad?, que las escrituras son la palabra de Dios, porque dice, son espíritu y son vida. Ahora, es muy importante que entienda qué está diciendo el contexto. ¿Qué era lo que era realmente espíritu y vida? Bueno, cuando usted lee el contexto, ¿verdad?, Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene ¿qué? Parte conmigo, dijo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron del maná y perecieron, pero yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad?, ese permanece en mí. ¿Ve?
Entonces, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de Cristo, estaba hablando de Él, que Él era el pan verdadero, el pan que alimenta, el pan que sustenta. Pero ellos empezaron a pensar, bueno, ¿y qué es eso de comerse su carne y su sangre? Ellos pensaban que era un caníbal. Entonces, en este versículo 63, Él aclara, o sea, lo que yo les estoy hablando acerca de que yo soy el pan, el que no come mi carne y mi sangre, yo le estoy hablando espiritualmente, le está diciendo el Señor. ¿Ve? Las palabras que yo estoy hablando en este momento son palabras, son espíritu y son vida. No estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo espiritual, le está diciendo el Señor. Ahora, eso que habló el Señor quedó como un registro en las Escrituras. Está allí. Ahora, cuando usted va a las Escrituras, es muy posible que usted no entendía que el Señor realmente es un alimento para usted, que en el Señor usted se puede sustentar su vida. Pero llega un momento que va al registro de las Escrituras, de lo que el Señor dijo, y usted lee, y eso brota en su corazón, y le hace ver, el Espíritu Santo le abre su entendimiento, que Él es el que puede sustentar su vida, su alma espiritual. En ese momento es el Espíritu de Dios que está aquí, realmente obrando, trayendo vida a su propio ser. Pero muchas de las veces vas a leer, o quizá ha leído usted y no pasa nada. ¿Ve? Por eso es que el Espíritu Santo, el que inspiró las Escrituras, hasta el día de hoy debe de ser en nuestro corazón. Realmente cuando vas a la Escritura, ser como algo prioritario. Señor, ayúdame. Voy a leer las Escrituras. Ayúdame a entender las Escrituras. Pero usted tiene un corazón tierno al Señor. Yo le puedo asegurar que se va a quedar sorprendido cómo el Señor abre tu entendimiento y te goza y disfrutas realmente cuando estás leyendo las Escrituras. Pero si lo agarra como un libro y nomás porque quiere usted saber, ¿verdad? No, así no es. Entonces las Escrituras son muy importantes. ¿Ve? Ahora, las Escrituras, amados hermanos, si no tenemos realmente el auxilio del Espíritu Santo del Señor, si no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El que abre el entendimiento, el que nos enseña a través de las Escrituras, déjeme decirle que puede ser como un libro muerto. ¿Ve? Pero si el Espíritu Santo del Señor, y eso es muy importante que entendamos, el que las inspiró es el que ilumina, es el que revela las Escrituras. Venga conmigo a este texto, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Oiga, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esa es una de las bendiciones que tenemos del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley fue escrita en tablas de piedra. Moisés las quebró y después le dijo el Señor, escríbelas tú. Y las escribió, ¿verdad? Y eran la ley, ahí estaban los mandamientos. Pero realmente esos mandamientos, aunque eran buenos, justos y estaban correctos, ¿ve? No podían cambiar el corazón del hombre. Por eso el hombre cada año iba y tenía que presentar sus corderitos cada año, porque la ley no podía cambiarles. La ley les mostraba que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. ¿Ve? Y Pablo aquí está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Ustedes son cartas leídas. En ustedes el Señor está escribiendo un mensaje. ¿Cómo escribe ese mensaje el Señor? Por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso hay cosas que Dios en nuestro corazón las marca, ¿sabe? Y medio mundo te puede decir mil cosas, de que Dios no existe, de que de esto y lo otro. Pero cuando hay una convicción por el Espíritu Santo, amados hermanos, eso es difícil que se pueda salir del corazón. ¿Ve? Porque Él escribe su ley en nuestros corazones. Es lo que está diciendo ahí. Escrita no con tinta, no con algo externo. ¿Ve? No con algo externo, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Vea la humildad del apóstol Pablo, ¿verdad?
con tanta revelación que el Señor le dio, Él nos está jactando. Él dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? Proviene de Dios. ¿Ve? Entonces, si usted por la gracia del Señor, el Señor le ayuda y usted puede interpretar las Escrituras, gloria a Dios. ¿Ve? Pero no vaya a pensar que es su estudio. ¿Ve? No vaya a pensar que es su habilidad, ¿verdad? De usted. No, es el Señor que le plació, ¿verdad? Iluminarle, revelarle las Escrituras. Y ese corazón tenemos que tener siempre. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros, dice Pablo, competentes, siervos, competentes de un nuevo pacto. No de la letra, no de la ley, sino de ¿qué? Sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu ¿qué? Vivifica. Porque es cierto, la ley eso hacía, la ley te condenaba, ¿verdad? Pero el Espíritu nos vivifica. Y hoy el Señor, por medio de su Santo Espíritu, en este nuevo pacto, nos está enseñando. ¿Ve? Por eso es que usted está, por ejemplo, en el trabajo, o va caminando, está en algún lugar, y se le viene un pensamiento incorrecto, inmediatamente el Espíritu del Señor le hace ver que eso no está bien. O quiere proceder de una manera incorrecta, el Espíritu Santo del Señor le hace ver. Ahora, eso es muy importante entender que cuando el Espíritu Santo del Señor está haciendo eso, hay que obedecerle. Hay que someternos. Y a medida que usted está obedeciendo y sometiendo, usted está haciendo caso a la palabra viva que le está hablando a su propio corazón. ¿Ve? Al Espíritu Santo del Señor. Ahora, por supuesto que el Espíritu Santo del Señor nunca se va a contradecir con lo que las Escrituras dicen. Por ejemplo, imagínese que usted va a la tienda, ¿verdad? Y ahí hay unas buenas uvas. ¿Ve? Y usted ya metió la mano y como antes estaba impuesto, agarraba la uva y se la metía. Y no le gustaba y iba a agarrar otra cosa y se lo echaba a la boca. Pero llega un momento que el Señor comienza a despertarte. No, eso no está bien, eso es robar, ¿verdad? Y usted lo va a hacer, inmediatamente el Señor le dice en su corazón. Le está hablando. ¿Qué le está enseñando el Señor? A no robar. ¿Está en las Escrituras o no? Sí. Le está enseñando el Señor, literalmente. ¿Ve? Nosotros debemos de hacer caso a esas cosas pequeñas, amados, que el Señor nos habla por medio de su Santo Espíritu. Debemos anhelar con todo nuestro corazón. ¿Ve? Por eso es que cuando tú vas a las Escrituras constatas, dices tú, eso es verdad, que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. No es que ya no habla. No es que se cerró el canon de las Escrituras y ya Dios no habla. Eso es mentira, eso no es cierto. Eso contradice la naturaleza de Dios. ¿Ve? Entonces eso es muy importante. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la letra sin la vida del Espíritu realmente no nos vivifica. Pero con el Espíritu Santo, claro que sí. Te hace entender, te hace ver. Esa es la bendición del nuevo pacto. Y aquí voy a terminar. Que a hoy nosotros tenemos. No solamente tenemos las Escrituras, ¿ve? Sino que tenemos también la palabra viva. Que es Cristo hablando en nuestro propio corazón. Esa es la realidad de este nuevo pacto. Vengan conmigo a Jeremías capítulo 31. Versículo 33. 31, 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Bueno, el Señor estaba diciendo que en este nuevo pacto, que ya sabemos nosotros que ese nuevo pacto, ¿verdad? Es Cristo mismo, es esa relación nueva que comienza en el corazón del hombre, entre Dios y el hombre. Cristo, Él es el pacto. ¿Ve? Y iba a ser la bendición de que nos iba a hablar en nuestro corazón. Él nos iba a enseñar a todos, no nomás a unos, a todos. Y aquí es donde nosotros debemos de creer lo que las Escrituras dicen. ¿Ve? El problema es que a veces ahí no creemos que el Señor pueda enseñarnos a todos. Ve que solamente algunos. Claro, hay dones y es cierto, y gloria a Dios por los dones.
Pero el Señor quiere enseñar a todos. Esa palabra viva está obrando en todos. Ese Espíritu Santo está obrando hasta en los inconversos. Por eso es que el Espíritu Santo comienza a tratar con sus corazones. ¿No dice que Él derramó su Espíritu sobre toda carne? ¿No dice que esa palabra, verdad, vino al mundo? Bueno, esa palabra sigue hablando hasta el día de hoy en el corazón de los hombres. Y aquí Jeremías estaba diciendo eso. Jesús, en los días de su carne, confirmó eso. Por eso a los escribas y fariseos le dice, la palabra de Dios no está morando en vosotros. Porque él entendió, ¿verdad?, que la palabra del Señor tiene el poder para obrar en los corazones de la gente. Lo que pasa es que a veces la gente vive rechazando, vive rechazando al Señor que habla. Miren lo que dice este texto. Juan capítulo 6, versículo 45. Juan 6, versículo 45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. ¿Ve? Escrito está en los profetas, acabamos de leer, Jeremías. Está en Jeremías, en Ezequiel, en muchos, Isaías. ¿Ve? Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de Él, ¿viene a qué? Viene a mí. Entonces, el escritor a los hebreos habló de lo mismo. ¿Ve? Habló de que esa palabra ahora está hablando en el corazón de las personas. En este tiempo es el Señor también hablándonos, ¿ve?, en nuestros propios corazones. Ahora yo les pregunto esto. ¿No es glorioso, queridos, ¿ve?, tener este regalo maravilloso de las Escrituras y tener esta palabra viva del Señor, al Espíritu Santo del Señor, que yo te puedo asegurar que muchas de las veces lo vives rechazando? ¿Ve? A veces el Señor quiere que tú pases tiempo con Él, pero hay otras cosas que para ti son importantes. Y te preguntas, ¿y por qué será que mi corazón no es transformado? Pues la razón es porque no sometemos, ¿verdad?, a esa palabra que te habla. ¿Cuál sería el llamado a hoy quizá para usted y para mí, para todos? Que si vamos a las Escrituras, no olvidemos que el Espíritu Santo es el que hoy en este tiempo nos enseña. Jesús dijo, yo voy a enviar otro consolador. Él les va a enseñar todas las cosas. Él les va a enseñar la verdad. Él les va a guiar a toda verdad, ¿cierto? Y el apóstol Juan dice que nosotros hoy tenemos la unción del Santo. Que tenemos al Espíritu Santo, el cual nos enseña todas las cosas. A veces nosotros nos hacemos seguidores de los hombres, ¿sabe? Pero no del Espíritu Santo del Señor. Y los hombres se pueden equivocar. Pero el Espíritu Santo del Señor no, si tenemos un corazón tierno. ¿Ve? Y tenemos paciencia, quizás no lo sabemos todo, pero el Señor a su tiempo nos irá enseñando. Porque a veces tenemos como un apuro por querer conocer las cosas. Y a veces tiene que ver con nuestro ego, porque queremos mostrarle a la gente que sabemos mucho. ¿Ve? Pero si tenemos ternura en nuestro corazón, el Señor nos estará enseñando. Amén. Así que amemos al Señor. ¿Ve? Y también tengamos pasión por las Escrituras. En el nombre de Jesús. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Señor, en esta noche te damos por el regalo que tenemos, Señor, en nuestras manos, en nuestras casas, que es las Escrituras, Señor, las cuales testifican acerca de ti, las cuales nos enseñan, nos corrigen. Venimos y aprendemos, Señor, la manera de cómo tú quieres que vivamos. Conocemos tu propósito. Tantas cosas, Señor, que en las Escrituras nos revela, Señor. Yo te ruego que en nuestros corazones, Señor, entre ese deseo ardiente por ir a las Escrituras. Señor, y que ahí cuando vamos a las Escrituras, Señor, nos recordemos que es tu Espíritu el que se encarga, Señor, a hoy de revelarnos lo que las Escrituras quieren decir. Señor, tú que inspiraste las Escrituras, Señor, ayúdanos a entender esas cosas que a veces son difíciles. Señor, te abrimos nuestro corazón. Nosotros queremos ser como niños enseñados por ti.
Queremos ser una congregación que ame, Señor, las Escrituras también. Señor, que viva agradecido por este regalo maravilloso que tú nos has dado, Señor, que son las Escrituras. Gracias por tu Espíritu Santo, al cual no podemos suplantar, Señor, sino todo lo contrario. Debemos de tomar en cuenta todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos, Padre, gracias en esta preciosa noche. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria y te damos honra, Señor, por este regalo maravilloso que nos has dado. Señor, también te damos gracias por nuestras ofrendas, Señor, por eso que nos provees. De eso, de lo recibido de tus manos, te damos. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede pasar, sí.